Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año. Hoy vamos a empezar un nuevo libro y en este caso, en este punto, vamos a estar leyendo Levíticos y dice la palabra de Dios. El Señor llama a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando presenten un animal como ofrenda al Señor. Lo puedes tomar de la manada del grano o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con las cabezas y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras, las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como una ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y con la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como una ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón o una paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero deberás correr la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Capítulo 2. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego el resto de la ofrenda del grano será entregado a Aarón y a los hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente grande entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a los hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda
de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco molido y tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre estas ofrendas de grano y échale incienso. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite junto con todo el incienso y la quemarás como una ofrenda especial presentada al Señor. Capítulo 3. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa rodea las vísceras, estos 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con sus riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre la cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego, los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como una ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre la cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación donde quiera que vivas. Capítulo 4. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, de manera que deben proceder con aquello que pecan involuntariamente. Al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor, si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto, debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo con la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que están en la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la sangre que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que debe el becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí sobre el monto de las cenizas lo quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda
por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después, los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor y serán perdonados. Después, el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable en cuanto se dé cuenta de su pecado. Debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y lo pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Bueno, empezamos este libro de Levíticos. Podemos empezar pensando, pero este libro, ¿por qué habla de esto? Y bueno, empezando, realmente el título original en hebreo de este tercer libro de la Biblia es tomado de la primera palabra, que traducida es "y él llamó". Hay varios libros del Antiguo Testamento que han derivado sus nombres en hebreo, por ejemplo Génesis en el principio. Y entonces ahora el título de Levíticos viene de la versión de la Vulgata Latina del griego, que es Leutikon, y quiere decir asuntos de los levitas. Quise añadir esta primera parte porque quizás algunos no entendemos por el porqué de este libro. Entonces sabemos como asunto de los levitas, es decir, cómo deben asistir al pueblo en la adoración, en cómo llevar una vida santa. Entonces, empezando este libro, tenemos un gran reto, y es aprender acerca de cómo vivir una vida santa. Entonces, empezando, vemos cómo el trabajo de Aarón y de sus hijos, por medio de la dirección de Moisés, es que empiezan a ofrecer los sacrificios, colocaban sus manos sobre el animal, y esto significaba que el pecado de la persona pasaba al animal. Por eso siempre Dios era muy específico en decir que tenía que ser un animal puro, sin defecto, donde en este caso los hijos de Aarón tenían que revisar minuciosamente que el animal no tuviera ningún defecto, porque tenía que ser puro
y vuelvo y lo reitero, perfecto. Entonces, y el por qué la sangre especificaba tanto es porque la sangre es vida, algo que está comprobado científicamente. Entonces, se han hecho como comentarios acerca de esto. Y dice, por ejemplo, que la diferencia entre el carnero y el ave se creía que era de acuerdo al estado económico de la persona. Entonces han habido varios comentarios acerca de esto. Bueno, pero tú te preguntas, ¿pero por qué uno es un carnero? ¿Por qué otro es un ave? Y era de acuerdo como al estado económico que la persona podía ofrecer, ya sea el carnero o quien tenía para solo poder ofrecer un ave. Y luego en el capítulo 2 vemos nuevamente cómo debe presentarse la ofrenda y es sin ningún defecto. Pero en este caso ya no es un carnero, sino son ofrendas de grano. Entonces no podía tener levadura porque se cree, hay muchos comentarios acerca de estos, comentarios bíblicos claramente, que dice que la levadura representa el pecado y tampoco la miel, porque tanto la levadura como la miel lo que hacía es que fermentaban la harina, entonces ya no era una harina diferente, especial. Y entonces vemos que Dios especifica, como que dice y reitera que lo que podía tener esta harina, lo único que este grano era que se le podía agregar sal. Y vemos que la sal es como un emblema de permanencia y de lealtad al pacto. Si notas, cuando tú comes, tú no viste cuando alguien quizás le echó la sal a tu comida, pero tú sabes que tienes sal porque lo sientes. Y si recordamos, Jesús nos decía eso, que tenemos que ser la sal del mundo. Entonces empezamos a ver por qué ahora tiene tanto sentido cuando Jesús decía este tipo de frases. Y luego en el capítulo 3 ya está hablando acerca de las ofrendas de paz y notamos que el animal puede ser macho o hembra. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué macho o hembra? Entonces, inicialmente estos sacrificios de paz querían simbolizar una comida en la que el participante y Dios podían compartir como esta ofrenda. No que la persona entraba, no, sino eso mismo, es como cuando tú haces una ofrenda voluntaria a alguien y tú y esa persona están teniendo comunicaciones, algo así. Y vemos muy curiosamente que podía ser macho o hembra. Entonces empezamos a notar quizás en las anteriores porque tiene que ser solo un macho sin defecto, porque estaban cubriendo el pecado de esa persona. Y notamos que fue Cristo quien dio su vida por nosotros. Pero aquí en esta ofrenda voluntaria, tanto el macho como la hembra podían tener esa comunión. Entonces, luego en el capítulo 4, a diferencia de los 3 anteriores capítulos, vemos que esta ofrenda no era voluntaria sino obligatoria. Tanto si llegaba a pecar involuntariamente el sumo sacerdote, la congregación, los gobernantes, que en este caso eran como los líderes o demás personas, y las personas comunes del pueblo. Entonces notamos cómo sí o sí esto hacía que la persona se purificara y fuera justa ante el Señor y fuera perdonada. Y me parece muy, ¿cómo te lo podría decir? Me llama mucho la atención el que dice que tenía que ser sin defecto. Siempre enfatizaba sin defecto. Y Cristo fue precisamente la persona que sin defecto, sin mancha, se presentó ante Dios Él mismo y llevó todos nuestros pecados para que una vez y para siempre nuestros pecados fueran perdonados. Así es que hoy es un muy buen día para que nosotros le demos gracias a Jesús por haber sido ese cordero que fue inmolado, que su sangre, la vida de Él, fue derramada para que nosotros fuéramos salvos. Y aún más, para que podamos tener comunión con el Señor y podamos, como lo decíamos al comienzo de la explicación de este libro, es poder llevar una vida santa, una vida en adoración al Señor. Y creo que es así como debemos mirar este libro, cómo ser santos y puros por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria y la adoración.
Y en este día, Padre amado, te queremos dar gracias por haber dado tu vida por nosotros en aquella cruz, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, nos diste la oportunidad, Señor, de ser salvos. Y te damos gracias, Señor, y por eso cada día te pedimos, ayúdanos a presentarnos delante de ti, Señor, como un incienso que agrade a tu presencia, una ofrenda, esa ofrenda voluntaria, Señor, que quiere darte lo mejor de nosotros, que podamos llevar una vida en santidad, Señor, una vida que te agrade, una vida en adoración, Señor, una vida, Dios Todopoderoso, que sea de tu agrado, que el sacrificio en aquella cruz que Cristo hizo por nosotros, Señor, sea un sacrificio, Dios Todopoderoso, de honra para ti, porque tú diste tu vida por nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, y en este día te doy gracias porque estamos empezando un nuevo libro de la Biblia. Te animo a que sigas escuchando estos capítulos, que siga edificando tu vida y que podamos verlo todo desde la perspectiva de Cristo y entendamos el porqué de tantos sucesos. Y es que comprendamos que al final siempre Dios nos revela todo en el momento que Él lo indica, y así como estamos aprendiendo el por qué, estamos aprendiendo por qué Cristo dio su vida por nosotros, para darnos salvación y vida nueva a cada uno de nosotros. Dios te bendiga.